Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, Próspero Mundo. Quiero empezar una serie de vídeos en el que podamos aprender todos cómo son los impuestos en otros países y compararlos entre ellos. Hoy he elegido los países de la península ibérica, España y Portugal. ¡Comencemos! Hablaremos de los impuestos más importantes, los que todos más comúnmente pagaríamos. Arrancamos con los impuestos para las personas físicas. En régimen de trabajador, tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, el IRPF. Tenemos las retenciones de la seguridad social. También el impuesto patrimonial, como también se conoce el impuesto de los ricos. Y por último, el impuesto de sucesiones, lo que pagamos cuando heredamos algún bien. En el IRPF tributamos desde el 19% hasta el 47% de nuestros beneficios. Aquí os dejo una tabla para verlo más claramente. Si ganas hasta 12.450 euros anuales, solo pagarás el 19%. Si ganas más de eso, pasas al siguiente tramo, al 24%, y así sucesivamente hasta 300.000 euros. Esta tabla se le aplica a los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, y a los trabajadores por cuenta ajena. Las retenciones de la seguridad social son entre un 6 y un 7%. El impuesto patrimonial, que es el impuesto de los ricos, va solo para las personas que viven en una casa en la que pasa de los 300.000 euros y todos sus ahorros que sean más de 700.000 euros. Este impuesto es a partir del 0,2% al 2,5%. Dependiendo de tu riqueza, te quitarán más porcentaje o menos, con un máximo de 2,5%. Y por último, el impuesto de donaciones y sucesiones, que va desde el 7,65% al 34% de los bienes que heredes. Esto es muy relativo, porque depende de qué heredes, dónde heredes y con qué años heredes. Y ahora es el turno para Portugal. El IRPF de Portugal va desde el 14,5% al 48%. Aquí os dejo la tabla del IRPF portugués. Como veis, es bastante parecida a la española. Seguimos con las retenciones de la seguridad social. En Portugal es de un 11% para los trabajadores. Y tanto como el impuesto patrimonial y el impuesto de donaciones y sucesiones no existen en Portugal. Pasamos ahora a los impuestos para personas jurídicas, es decir, para empresas. Estos impuestos son el impuesto de sociedades, la retención de la seguridad social por empleado, el impuesto municipal y la tasa de autónomos. En España, el impuesto de sociedades es del 25%, a no ser que abras una nueva empresa, por lo que será del 15% durante los 2 primeros años que se consigan beneficios. Después pasarás al régimen normal del 25%. La retención de la seguridad social por trabajador es del 32% hasta el 38% del salario del trabajador. El impuesto municipal para las empresas no existe en España y la cuota de autónomos es de 294 euros hasta 1.266,66. Y estos datos los cogemos con pinzas porque hay una reforma que está en marcha que puede subir más los precios de los autónomos en España. Pero hasta que sea oficial y salga adelante, nos regiremos por la tabla que dejaré a continuación. Vemos la base mínima mensual por la que el autónomo paga su cuota. También vemos la máxima y también vemos la base mínima del autónomo societario, que es un autónomo un poquito más distinto que el normal. También vemos el incremento que tenemos en la cuota anualmente y mensualmente. Vamos con Portugal. El impuesto de sociedades en Portugal, si la empresa tiene un beneficio menor a 15.000 euros anuales, solo paga el 17%. Y si tiene más de 15.000, pasa a pagar el 21%.
La retención de la seguridad social por empleado es del 23,75%. La tasa municipal en Portugal es del 0,01% a 1,50%. Es un impuesto que pagan las empresas dependiendo de cuánto ganen, del municipio donde estén y del número de trabajadores que tengan. Y por último, autónomos. La cuota mensual del autónomo portugués dependerá de sus ingresos. Se hará un cálculo y ronda desde los 20 euros hasta los 1.138 euros. Y pasamos ahora para los impuestos en los inmuebles. No he podido coger todos, así que he hecho una selección de los más importantes. Tenemos el IBI, que es la famosa contribución que se paga anualmente. El ITP, que se paga a la hora de comprar un inmueble. Y la plusvalía municipal. En España, el IBI, que es el impuesto sobre bienes e inmuebles, se paga desde el 0,4 hasta el 1,1%. Esto depende de cada ayuntamiento. El ITP, impuesto de transmisiones patrimoniales, es del 3% al 11%. Depende de cada comunidad autónoma. La plusvalía municipal es un impuesto aplicado al incremento del inmueble cuando éste se transmite. Por ejemplo, que se venda o se herede. Lo que se paga es el 20 o 30% del valor catastral del inmueble, y esto dependerá de cada ayuntamiento. En Portugal, el IBI va desde el 0,3 al 0,45%, dependiendo del inmueble. El ITP va en tres tramos. El primero, el 5%, solo se aplica a terrenos agrícolas. Luego tenemos el 6,5%, que se utiliza para terrenos edificables o inmuebles construidos, sean pisos, casas y demás. Y el 10%, que son para inmuebles comprados desde paraísos fiscales. Estos porcentajes se pagan sobre el valor del inmueble. Y por último, la plusvalía municipal no existe en Portugal. Y pasamos ahora para los impuestos vehiculares. Los he reducido en dos categorías. Puede que sea muy poco, pero creo que son los impuestos que más solemos pagar a la hora de tener un vehículo. Y es el impuesto a circulación y los impuestos en carburantes. En España, el impuesto de circulación dependerá de los centímetros cúbicos del vehículo, de los caballos, de los años y del municipio donde esté inscrito el vehículo. Los carburantes tienen impuestos desde el 46% hasta el 50%. A día de hoy, 10 de febrero de 2022, el diésel está a 1,549 y la gasolina a 1,749. En Portugal, el impuesto de circulación solo depende de los centímetros cúbicos y del municipio donde esté inscrito el vehículo. Los carburantes tienen un 60% de impuestos y el mismo día que en España, el diésel está a 1,5 y la gasolina a 1,72. Y nos vamos ahora a los impuestos de consumo, o más bien el impuesto de consumo, que es el IVA. En España hay tres tipos de IVA: el general, el reducido y el súper reducido. El general es del 21%, el reducido del 10% y el súper reducido del 4%. En cambio, en Portugal se le llama de distinta manera, aunque viene siendo lo mismo. En Portugal el normal es del 23%, el intermedio del 13% y el mínimo es del 6%. Ojo, a tener en cuenta, lo importante del IVA es saber qué cosas están en cada tramo, es decir, si la carne está en el reducido o súper reducido, por ejemplo, pues cada país elige distintos tipos de productos para distintos tramos. Suelen tener un orden similar, pero hay productos que tienen excepciones.
si estáis interesados en alguno en particular, buscadlo más a fondo. Y pasamos ahora a uno de los impuestos más hablados actualmente, y es el impuesto de las criptomonedas. Parece que no, pero hay una gran comunidad de personas que están muy interesados en saber cuánto deben de pagar de impuestos al vender sus criptomonedas. En España tienes que pagar el 19% si tus beneficios de la venta de tus criptomonedas es menos de 6.000 euros al año. En cambio, si es más, tienes que pagar el 26%. En Portugal, pagas el 0% de las ventas de tus criptomonedas. Se puede decir que es un paraíso para la comunidad cripto. Y por último, os dejo un régimen fiscal que se está poniendo de moda últimamente, conocidos por muy pocos y cada día por más personas. Hablaremos ahora de los impuestos que se pagan como residentes no habituales del país. Para eso, lo separaremos en 3 tramos: en ingresos del país, ingresos fuera del país y la duración que tienes que pasar en el país. En España, los ingresos que consigas en España se tendrán que tributar desde un 19% a un 24%, y si superas los 600.000 euros hasta un 48%. Esto siempre depende del país de donde procedas. Los ingresos fuera de España no se tributan en España, se tienen que tributar en el país de origen. Y el tiempo que tienes que pasar en España para tener la residencia no habitual es de 183 días al año. En cambio, en Portugal, la cosa es un poco diferente, digamos. Los ingresos que consigas hacer en Portugal, tienes que tributarlos al 20%. Los ingresos fuera de Portugal se tributan al 0%. Y el tiempo que tienes que vivir en Portugal para obtener la residencia no habitual es igual que en España, 183 días al año. La residencia no habitual en Portugal tiene una duración máxima de 10 años. Y estos son los impuestos que he querido destacar entre Portugal y España. Os dejo aquí la pantalla grande para que recordemos todos los impuestos que hemos visto en este vídeo. Los impuestos para personas físicas, los impuestos para personas jurídicas, los impuestos de consumo, los impuestos en inmuebles, los impuestos en vehículos, los impuestos a criptomonedas y el bonus que os he dejado de residentes no habituales. Bueno, espero que el vídeo os haya sido útil. Si es así, pues sería genial que lo compartierais con amigos o conocidos que quieran prosperar en este mundo. Quiero que comentéis qué os ha parecido, cosas a mejorar, si tenéis más datos de impuestos de otros países, ponerlo, o si queréis que haga la comparativa de otros países, decírmelo. Todo lo que sea aportar para hacer crecer esta comunidad es bueno. Así que nada, como dicen los youtubers, denle like, campanilla, suscríbanse y recordad, jugar bien vuestras cartas.